Todos sabemos que la salvación viene por la fe. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cuánto de fe y cuánto de obra? ¿50 y 50? ¿90-10? ¿95-5? ¿Será que las obras tienen que ver algo en nuestra salvación? Velo hoy en Inverse en Español. Estás viendo Inverse en Español, un programa de Espacio Joven. Y aquí estamos como cada semana para poder estudiar esta hermosa lección, la lección del libro de Hebreos. Y para esto tenemos grandes invitados que me van a acompañar el día de hoy. En primer lugar vamos a comenzar por las damas. Aquí al lado mío está Constanza Bosque, así que también la quiero saludar en esta hora para que también nos pueda acompañar. ¿Cómo te encuentras, Constanza? Hola, Jan, muy bien. Muchas gracias de verdad por la invitación para participar en este programa. Estoy muy emocionada por esta lección, de verdad. Estuvimos conversando hace un rato, la lección está buenísima, entonces quédense a ver el video porque de verdad está muy interesante. Amén. Muy bien. También tenemos aquí a nuestro amigo Nicolás Blanco, ya conocido, ¿verdad?, desde el sur de Chile, así que también lo queremos saludar en esta hora. ¿Cómo te encuentras, Nico? ¿Estás muteado, Nico? Muchas gracias por la invitación también que se nos ha hecho a este Inverse. La lección está buenísima, uno de los temas más interesantes que encontramos en la Biblia, la relación fe y obras, así que no se pierdan este estudio ninguno de los jóvenes que está escuchando este Inverse. Así es, y también de nuevo tenemos aquí un programa crossover, ¿verdad?, entre el podcast y aquí el Inverse de Espacio Joven. Así que queremos también saludar a nuestro amigo Matías Bascuñán, que nos acompaña desde el otro lado del Espacio Joven aquí, desde el podcast. ¿Cómo te encuentras, Matías? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Emocionado por poder debatir con ustedes. Hacer un multiverso como se debe. Bueno, ahí vamos a ver si podemos poder debatir. Así que, Matías, quédate ahí en la pantalla porque quiero invitarte a que puedas dirigirnos y acompañarnos en una oración para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos anime y quien también pueda clarificar los temas que vamos a tratar el día de hoy. Bien. Ahí donde estamos, inclinemos nuestro rostro para ver. Señor y Padre Celestial, Dios bueno, bondadoso, te alabamos y te exaltamos por lo bueno que eres con nosotros, porque eres misericordioso, nos das un día más de vida, renuevas tus misericordias con nosotros y nos ayudas, Señor, a vivir bajo tu gracia. Pedirte que nos bendigas con tu Santo Espíritu, que sea Él quien dirija nuestras palabras, nuestros pensamientos, y que por medio del Santo Espíritu este Inverse sea una bendición para cada uno que lo asista, quien lo vea, quien lo escuche, quien lo comparta, quien lo comente. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los presentes y que seas tú el centro de atención. Te lo pedimos sin merecerlo, en el lindo nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Entonces ahora vamos a poder abrir la palabra de Dios y vamos a pedirle a nuestra amiga Constanza que nos lea el libro de Hebreos, capítulos 11, versos del 1 al 3. Pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hoy día vamos a estudiar acerca de la fe. El título de esta lección se llama
Jesús es el autor y consumador de la fe. Así que esto vamos a estudiar hoy día. El capítulo 11, que es el capítulo que conocemos como el capítulo de la fe. Ahora, este capítulo, ¿de qué manera nos muestra que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos muestra que esa fe, lo invisible, viene acompañada de obediencia? Matías. Ya. Bueno, primero que nada, ya lo hicimos, o bueno, yo lo hago igual el ejercicio en el espacio podcast, pero es bueno entender un poquito qué es Hebreos, de qué trata, aunque ya estamos terminando, ¿no? Hebreos es un sermón o una carta que escribe Pablo, aunque incluso uno de los mayores debates de Hebreos, más quizás que sus temas o de qué trata, o incluso lo actual, es quién es el autor. No dice quién es el autor, pero nosotros creemos que fue Pablo porque incluso la profeta lo dice, ¿no? Si la profeta lo dice, es así. Y el tema de Hebreos, o cuando él lo escribe, que se lo escribe a estas personas que son hebreas, tiene que ver con un hecho motivacional. O sea, él quiere motivar a las personas a que decidan por la fe. Y este acto de decidir por la fe, él lo explica quizás paso a paso. Incluso él en el capítulo 6, versículo 1, dice que las cosas que han hablado hasta el momento son cosas básicas, elementales, dice, de Jesucristo. Entonces hay que pasar ahora quizás a algo que es más práctico, incluso un poco, en algún momento, un poco más complejo. Pero Hebreo, este sermón, que incluso hasta el nombre tiene, digámoslo, el preconcepto de vivir por fe, porque el primer hebreo es Abraham, que hebreo significa el que cruza al otro lado. Entonces, el hecho de leer esta carta, estamos leyendo algo que va a tener que ver con la fe sí o sí. Entonces, en este capítulo, esencialmente en el 11, que es el favorito de todas las personas que leen la Biblia o leen Hebreos, habla de los personajes que dan ejemplo de esta fe, ¿ya? Pero ellos dan actos de fe. Y todos estos actos de fe, en lo más profundo, llegan a ser un acto de obediencia. Por eso se habla de la fe de Daniel, de la fe de Abraham, y el folleto hablaba en uno de sus puntos de Abraham. Y dice algo súper interesante, dice que Abraham puso su fe en la resurrección, pero no como lo hizo María, por ejemplo, perdón, como lo hizo Marta. No María, que ella pensaba que iba a haber resurrección, pero ella ya conocía de la resurrección porque lo había visto, lo había vivido, había visto cómo Jesús lo resucitaba a gente, sino que Abraham pone su fe en la resurrección cuando no había resucitado a nadie. Entonces, una mayor fe. Pero miren, yo sé que esto va a ser así como muy profundo lo que voy a decir, ¿eh? O de repente así como... Bueno, hay un autor llamado Søren Kierkegaard, ¿ya? Que él es conocido por un libro que se llama Temor y Temblor. Y en este libro, en Temor y Temblor, él examina exclusivamente el acto de Abraham de la oración de su hijo, de que él lo va a dar como por sacrificio. Y me gusta mucho una de las conclusiones, y es que en una de las conclusiones él dice que el acto de fe de Abraham, más que quizás matar al hijo, o intentar casi matarlo porque no lo mata, lo hace antes de irse. Él en el capítulo 22 de Génesis, en el versículo 6, dice que le dice a los siervos, le dice, nosotros vamos y volvemos. O sea, él pone su fe antes del acto. O sea, él dice, vamos a ir, pero vamos a volver. Entonces, un acto de fe finalmente igual termina siendo un acto de obediencia, ¿ya? O la fe sí o sí es complementaria con la obediencia. Ahora, si tú me preguntas así como si hay un contraste entre la fe y las obras, hay más, digamos, hay más que comparten que de contraste, ¿ya? Porque la pregunta era cómo nosotros podemos como balancear esto, ¿no? Del acto de fe o de las obras en el Antiguo Testamento. Pero en Abraham nosotros vemos en la práctica cómo una persona cumple un acto de fe a la vez siendo obediente, porque el acto de fe era, él como dice, ¿no? Vamos y volvemos, o sea, no, o quizá o resucita a mi hijo, o no lo mato, no lo sé, pero hay un acto de fe porque sé que esta es mi descendencia. Y se responde, ¿no? Él hace uso o hace caso a la obediencia, a lo que le habían pedido, es obediente, y finalmente se vuelve en este gran acto de fe del padre de la fe. Entonces, no sé si responderé la pregunta con eso, ¿no? Que si
si podríamos decir así como la fe y las obras tienen diferencia, yo creo que tienen más en común, así como lo hace Santiago, es decir, porque si tu fe no tiene obra es muerta. Tiene más en común que, digamos, diferencias, ¿no? Eso, no sé si fue muy profundo. Amén. Bueno, en mi opinión, en la Biblia nosotros podemos encontrar a un sinnúmero de personajes, ya sea en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y son personajes que nosotros estudiamos, como Abraham, como Jacob, como Moisés, David, personajes de la Biblia que nosotros conocemos y reconocemos en la Biblia por su fe. Ahora, en cuanto a su fe, nosotros no los conocemos, por ejemplo, porque ellos vivían toda su vida dentro de una cueva. Y lo único que hacían era hablar con Dios y estudiar de la palabra de Dios, y eso era todo lo que hacían. Nosotros sabemos que eso no es lo que ocurría. Lo que ellos hacían era, gracias a su fe, ellos seguían la voluntad de Dios. Ellos iban de la mano con Dios, haciendo lo que Dios les iba mandando que hicieran, y así fue como Abraham, como decía el pastor, Abraham obedeció a Dios. O Moisés, que también por fe se lanzó y arriesgó su vida para hacer la voluntad de Dios. O David también, que por fe se lanzó al campo de batalla y confió en que Dios lo iba a salvar, que Dios lo iba a ayudar a sobrevivir a la guerra. Entonces, acá podemos ver que la fe sí o sí tiene que estar de la mano con las obras o con la obediencia, porque la fe te lleva a un Dios que te dice qué hacer o que te va mostrando qué hacer para que tú puedas cumplir la voluntad de Dios en tu vida. No sé si me explico. Entonces, la fe te va a hacer sí o sí obedecer los mandamientos de Dios, te va a hacer obedecer la ley de Dios, la voluntad de Dios para tu vida. Son cosas que te van a llevar en el mismo camino, no que no vas a saber qué hacer. Yo creo en Dios, pero sigo haciendo las cosas que no debería hacer, sigo en caminos de pecado, sigo contaminando mi mente. Entonces, bueno, también yo en realidad complementando a lo que mencionaba el pastor, la fe tiene todo que ver con las obras y con la voluntad de Dios, pero en ese sentido, en la obediencia y con los mandamientos de Dios. Muy bien, ya para poder ir acotando ya lo que han mencionado, me parece bien interesante la referencia que igual hacía el pastor, que inevitablemente siempre un acto de fe va acompañado de una acción, ¿cierto? Nosotros lo podemos ver eso desde un principio. El acto de Abraham y de Eva al poder sacrificar un cordero era un acto de fe en un futuro Mesías venidero, pero justamente en ese mismo acto ellos estaban mostrando obediencia. Y así las sucesivas generaciones. Ahora, hoy en día, en la actualidad, hay un conflicto bastante evidente en relación a la fe y las obras, justamente apuntando a que la Biblia menciona directamente que la fe es lo primordial y por ella somos salvos. Pero, como mencionaba ahí, justamente me llamó interesante, tienes más en común que más diferencias. Y yo creo que más en este punto debemos en primera instancia definir que también qué es fe, porque si no entendemos qué es fe, no entendemos su relación que tienen las obras al ejercer fe. Me gusta mucho una cita que está en mente, carácter y personalidad, que dice que la fe es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos de sus méritos, el remedio por el pecado. O sea, la fe es el medio o la mano con la cual nosotros hacemos a Cristo y nos apropiamos de sus méritos, su justicia, la cual trae solución al remedio que es a la problemática que es el pecado. Y es por eso que en Hebreos capítulo 11 vemos que detrás de cada personaje que se nos muestra ahí, Daniel, Elías, Abraham, dice, por la fe, este personaje hizo tal cosa que mostró, al mostrar obediencia. ¿A qué apunto con eso? Justamente Pablo, en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 18, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. De alguna manera la fe tiene una relación directa con las obras y las obras tienen una relación directa con la fe, porque las obras son evidencia si nuestra fe es verdadera o no.
Las obras no tienen la función de salvarnos, pero sí evidenciar si nuestra fe es verdadera o no. Porque hoy en día, justamente el libro de Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero ¿qué es lo que los demonios no hacen? Que si el ser humano por la fe se une a Cristo y es partícipe de sus méritos, sí hace justamente la obediencia por la fe en Cristo Jesús a los mandamientos de Dios, que vemos en el libro de Hebreos en el capítulo anterior, que por la fe en el Espíritu Santo, esta puede ser escrita en nuestros corazones, por lo cual siempre la fe lleva a la par un acto de obediencia que demuestra si la fe que estamos ejerciendo en Cristo Jesús es verdadera o no. Y es por eso que hoy en día el mundo no cree en el cristiano, porque dice creer, pero no hay ninguna evidencia que nosotros podamos ver que diga que ese hombre realmente tiene fe. Y es ahí cuando las obras también tienen su parte, porque dan evidencia si nuestra fe es verdadera o es falsa. Amén. Me gustaría que pudiéramos profundizar un poquito en esta idea. Entonces, ¿es bíblicamente sostenible de que la única cosa que necesitamos para salvarnos es fe, dejando completamente las obras de lado? Sí. Sí, Pablo dice solo por fe. Incluso yo sé que es la siguiente pregunta, pero cuando nosotros relacionamos el Evangelio, él dice que es el Evangelio, lo explica. Y el Evangelio es que, bueno, sale en Romanos 1 del capítulo 1, del 1 al 3. Y él lo explica en realidad en varias cartas al principio, él siempre se presenta explicando el Evangelio. Y el Evangelio es que por medio de la fe nosotros somos salvos. Incluso en Romanos 5.1 igual dice, no, ahora tenemos paz por medio, ¿lo leo? Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, después dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Entonces, cuando Pablo explica en Romanos que es solo por la fe, podemos entender quizás la fe como aceptación, ¿ya? Porque en Hebreos también se toma eso, o sea, el del capítulo 1 en adelante, hasta el 5, y el 6 un poquito igual, dice que explica a Jesucristo. Entonces, si yo acepto en capítulo 1, ¿no?, a Jesucristo como Dios, porque de eso se trata el capítulo número 1, entiendo que Jesucristo es mi Dios, y no solo eso, sino que lo acepto. En el capítulo número 2 lo trata como humano, en el capítulo 2 de Hebreos, y como sacrificio. Entonces yo lo acepto como este ser humano, o esta persona, este Dios que se hizo hombre, y es el sacrificio, lo acepto también por fe. Entonces, después que explica que es mayor que Melquisedec, mayor que Moisés, si yo lo acepto como esto, que él lo dice que es algo básico de esta aceptación, en el capítulo 11, entonces hay ejemplos de personas que vivieron así. Porque tú vas a decir, oye, pero Job nunca escuchó de Jesús. Sí, pero Job decía, yo sé que mi Redentor vive y que algún día del polvo se va a levantar. Entonces, ya entendía este concepto de Salvador o de Redentor. O sea, uno al aceptar, o lo mismo que dices tú, ¿no? Por fe, solo por fe, llegan a la salvación. El acto de la aceptación, ya que ese es, digamos, el acto de la justificación por la fe. O sea, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador, acepto a Jesucristo como mi Dios, que es lo que dice Juan en realidad. Juan, lo único que le importa es que la gente acepte a Jesucristo como Dios, llego a la salvación. No sé si me explico. Como que siento que hay mucho silencio. Apoyo. Yo creo que a los cristianos, bueno, a los humanos, a todos se nos hace demasiado increíble creer que la salvación es algo que podemos ganar por nosotros, o sea, es algo que, perdón, que la salvación es algo que nosotros obtenemos de forma gratuita. Pero nosotros tenemos que entender que si es que nosotros tuviéramos que trabajar para llegar a ser salvos, si tuviéramos que trabajar para ganarnos la salvación, absolutamente ningún ser humano sería salvo, absolutamente ninguno. Nosotros somos completamente incapaces de obtener la salvación. Entonces, debemos entender que la salvación es un regalo para nosotros,
que a nosotros nos llegó totalmente gratis. Ahora, eso no quiere decir que la salvación fue gratuita. Sabemos que Jesús tuvo que pagar para que nosotros podamos ser salvos, ¿verdad? Pero aún así la salvación es un obsequio que es gratuito y lo único que tenemos que hacer es tener fe. Entonces sí, para nosotros ser salvos solamente tenemos que creer y no hay nada que podamos hacer y nada que tengamos que hacer para ser salvos. Ahora, sí. No, decía no. Amén. Ah, ¿Qué dices? Pensé que iba a opinar algo. Bueno, ahora yo creo que eso igual no significa que las obras no importen, que no tengan nada que ver. Ya hemos mencionado hartas veces, en realidad es solamente como complementando que las obras van de la mano con creer. Los personajes de la Biblia creyeron y después hicieron. Entonces las obras sí son importantes, pero no nos van a salvar a nosotros. Pero a lo mejor con nuestras obras podemos ayudar a que otras personas puedan conocer a Jesús y que otras personas puedan ser salvas. Eso no tiene nada que ver con si yo voy a ser o no salvo, no toca mi salvación, no le da puntos extra a mi salvación, pero sí nos va a ayudar a que podamos a lo mejor, nosotros por fe avanzamos, obedecemos a Dios, sus mandamientos, la voluntad de Dios, y podemos ayudar a personas que la están pasando mal, personas que están pasando hambre, personas que tienen problemas, que están sufriendo y que no conocen a Jesús. Entonces las obras en ese sentido son importantes, no tienen nada que ver con nuestra salvación, porque así nos estaríamos dando méritos a nosotros, de que nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos, siendo que solamente Jesús es el que nos pudo a nosotros dar vida eterna. Yo quería aportar algo, ¿no? Que quizás respondiendo a la pregunta exclusiva que hacía, porque es como una pregunta así al punto. Bueno, Pablo es el que da énfasis en este tema, ¿no? Como que si uno habla de la justificación por la fe o de la salvación por medio de la fe, es Pablo el que va a desarrollarlo, es Pablo el que va a darle énfasis, a pesar de que todos lo hablan, es Pablo el que se va a explayar en esto, y en Efesios, capítulo 2, el verso 8, bueno, igual lo hace en Romanos 3, Romanos 4, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y en el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Y justamente, completamente la razón, porque ese es como el mayor problema que de alguna manera nosotros como adventismo tenemos ya, ante el mundo, ¿cierto? Esa visión que el mundo tiene de nosotros de que de alguna manera hay algo en el ser humano que tenga que hacer directamente en relación a las obras para obtener la gracia de Dios, siendo que la fe es un don de Dios. Pero ahora decir directamente que las obras no tienen nada de relación con la fe es completamente incorrecto. Y justamente el libro de Hebreos 11 nos resalta ese asunto, de que justamente la misma fe de Abraham, podemos encontrar en el libro de Santiago 2:22, dice, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Justamente una fe verdadera por sí sola es suficiente, la fe en Cristo Jesús es suficiente para la salvación, pero esta por su parte sí va acompañado de una manifestación externa, interna, ¿cierto? De que Dios, hemos recibido a Cristo por medio de la fe en nuestra vida. Pero justamente, yo siempre apunto directamente al ejercimiento de una fe verdadera, porque el concepto que hoy día el mundo tiene de fe es completamente distinto al que enseña la Biblia, porque la fe que la Biblia enseña es una fe que te lleva a la acción, y no es una fe solamente nominal en la cual tú dices ser algo, porque todos nosotros podemos decir haber aceptado a Cristo, pero realmente la evidencia de que si realmente lo hemos aceptado y hemos ejercido correctamente la fe en Cristo Jesús es justamente las obras, que no tienen directamente parte en la salvación, pero sí muestran justamente el estado de nuestros afectos. Sí, para poder entender esto, yo creo que como decía Nicolás, hay que entender bien lo que significa la fe. Y de hecho acá este capítulo al principio nos muestra, es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero y muchas veces podemos confundir la fe con creer en algo que ni siquiera es cierto. ¿Cuántos, por ejemplo, musulmanes han muerto
o se han matado pensando que con eso van a tener el paraíso. ¿Es eso tener fe? Creyendo que Dios los mandó a hacer eso. Entonces, la fe real, como la dice acá, por ejemplo, voy a hacerlo bien cortito para no quitarle tiempo a ustedes. Por ejemplo, el versículo 11 del capítulo 11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces, acá nos define la fe, que es como creer en qué, en quién, en el que lo prometió, es creer en la promesa de Dios, es creer en la palabra de Dios y que lo que la palabra de Dios dice se va a cumplir. Eso es lo que tuvo Sara, dice: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Entonces acá nos está mostrando que la fe es creer que la palabra de Dios tiene un poder y que este poder se cumple. Y eso es fe, no es creer en cualquier cosa, no, es que yo tengo fe en tal persona, eso no es fe. La fe está solamente cimentada en la palabra de Dios. Por ejemplo, acá en el versículo 18 dice: habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, ¿cuál es la promesa del Señor? Que Isaac, específicamente en Isaac, no ni en Ismael ni ningún otro hijo, iba a ser llamada descendencia. Entonces el Señor le dice: mata a tu hijo. Y aquí Abraham, como decía Matías, tenía que hacer una balanza. Por un lado, el Señor me está diciendo que en Isaac, específico en él, me va a ser llamada descendencia. Y ahora la misma palabra de Dios me llama a sacrificarlo. ¿Cómo yo compenso esto? ¿Cómo si la palabra de Dios me dice que en él será descendencia y que ahora tengo que sacrificarlo y matarlo? ¿Puedo juntar estas dos promesas, estas dos palabras de Dios y que algo bueno va a salir de esto? Y Abraham tenía esa fe que el versículo 19 dice: porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Y eso es algo maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que es fe? ¿Cómo define este capítulo lo que es la fe? Es creer que la palabra de Dios tiene poder y que lo que ella dice se va a cumplir. La fe no es creer solamente en Dios, porque hasta los demonios tienen esa fe. No es creer cualquier cosa que no es verdad. Esa es una fe, es un mal concepto de fe que existe. La verdadera fe es creer en la palabra de Dios y que ésta se va a cumplir. Así que cuando empezamos a hacer estas definiciones por sobre la fe, hay que tener en claro esto. Esa es la verdadera fe. Sigamos avanzando. Dice, ¿de qué manera el mensaje del tercer ángel, que está en Apocalipsis capítulo 14, del 6 al 12, me ayuda a iluminar bien este concepto entre la fe y las obras de esta relación? No sé quién quiere empezar. Matías, Nicolás. ¿Alguien? Ya, la Constanza abre el micrófono. Dele nomás, pastor. Se había desmuteado ahí. Lo había dicho antes, pero este mensaje, bueno, que aparece en Apocalipsis 14:6, cuando dice que ve un ángel volar por el medio del cielo con un evangelio eterno para predicarlo a todos lados, el que da énfasis, el que intenta explicar esto es Pablo, ¿no? Pablo en Romanos, leámoslo, Romanos capítulo 1, bueno, lo hace en Romanos, en Corintios. Él dice lo que es este mensaje. Porque Evangelio Eterno, esa referencia así, textual, que yo sepa, no está en otra parte de la Biblia, que diga Evangelio Eterno. Pero sí podemos deducir, porque la Biblia se tiene que interpretar a sí misma. Entonces, podemos deducir que es el Evangelio por lo que dice Pablo, porque, reitero, Pablo es el que se explaya en esto, ¿no? El que se mueve más en la salvación o en la justificación por la fe, ¿verdad? Entonces, en Romanos 1, del 1 al 3, dice: Pablo, siendo siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, yo ocupo esta palabra, ¿no? Evangelio, en griego, que significa buenas nuevas, o sea, las noticias o las buenas noticias de Dios. Oye, reflexión nomás, es como muy difícil hoy día encontrar una noticia buena en el internet o en las noticias. Uno ve noticias para quedar depresivo, para desanimarse, sobre todo ahora que estamos en guerra. Yo intento evitar un poquito ver las noticias de la guerra, pero son muy fuertes, o sea, es muy fácil quedar desanimado. ¿Por qué digo esto?
porque hace unos años atrás, cuando partió pandemia, una persona en YouTube empezó a hacer un programa que se llamaba Algunas Buenas Nuevas, y Some Good News, y eso es el Evangelio es decir estas buenas nuevas, pero ¿cuáles? Muy bueno el programa, a todo caso. El versículo 2 dice, el que había prometido antes por los profetas la Santa Escritura, lo mismo que dije antes, este Evangelio de Jesucristo, o sea, de que el Mesías venía y que el Redentor iba a resucitar, siempre se predicó. Entonces en el 3 lo explica, el 3 dice, tocante a su Hijo Jesucristo, o sea, en algunas versiones dice, referente a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor que fue hecho simiente de David según la carne, y que fue declarado ser Hijo de Dios, el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones, por su nombre, entre los cuales estáis también vosotros los llamados de Jesucristo. Entonces, relación quizá entre el Evangelio y la fe, más que como la fe y las obras, es que el Evangelio tiene que ver con enseñar sobre la fe en Jesucristo. O sea, lo esencial, digamos, bíblico, es enseñar de que por medio de la fe en Jesucristo tú entras o consigues la salvación. No es que tienes que hacer el mérito de la fe, no existe eso. Yo tengo el mérito de la fe, por eso me salvé, no existe eso. E incluso podríamos ir a hilar fino y ver casos como el ladrón en la cruz, que una vez me tocó debatir con una persona que me decía, no, es que ahí la persona se arrepintió, entonces tiene un mérito. También está el caso se los digo, también está el caso de la mujer adúltera, ¿sabes? La mujer adúltera ni siquiera alzó su vista y el Señor la perdonó. Entonces, el acto, digamos, perdón, el hecho de la justificación por la fe o el de creer en Jesucristo por fe, no es una obra que cuente para la salvación, sino que es algo que se da por medio de la gracia, ¿ya? Y esto es este es el Evangelio, ¿no? El Evangelio de aceptar a Jesucristo por fe, y lo vemos en toda la Biblia, o sea, hasta el mismo Jesucristo con los apóstoles le dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? ¿Por qué les pregunta eso? ¿Por qué le interesa a Jesucristo saber qué es en Mateo 16, cuando está en Cesarea de Filipo? ¿Por qué le interesa a Jesucristo que los apóstoles sepan quién es Él, o qué es lo que ellos aceptan de Él? Y ahí cuando, bueno, en Mateo 16, Pedro dice, tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, tú eres aquí el Salvador, y dice, el Hijo del Dios viviente, que literalmente, o sea, textualmente significa, tú eres Dios. Entonces, ahí Jesucristo le dice, no, bienaventurado eres, oh Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en la ciudad. Entonces, este Evangelio, o de Apocalipsis 14, versículo 6, este Evangelio eterno refiere a ser salvos por medio de la fe, ya que Pablo lo explica en Romanos. Eso. Voy a dejar de hablar. He hablado mucho. Demasiado. Gracias, Pastor. Y justamente es interesante cómo comienza el llamado de los tres ángeles, ¿cierto? El mensaje del primer ángel, justamente había uno que llevaba el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Justamente, imagínense, dejamos a Jesús fuera dentro de esta ecuación. Podemos hacer esto otro. Mire, hermanos, guarde la ley de Dios, mi hermano, haga esto otro, guarde la reforma pro salud y un montón sin fin de algunas maneras consejos que nos da la Biblia respecto a qué obedecer y qué no. Si dejamos a Cristo fuera de la ecuación, justamente todo pierde sentido. La Biblia pierde sentido, nuestra fe pierde sentido, porque justamente el mensaje del primer ángel justamente hace un llamado de atención al evangelio eterno, al plan de redención. Como decía Pablo, me gusta mucho predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Es justamente la fe en Cristo Jesús, la cual justamente al ver el sacrificio de Cristo en él, el dolor que trajo al Hijo de Dios, es por lo cual nosotros somos partícipes de su gracia. Y ahí encontramos que hemos conversado en otras ocasiones estos dos términos, ¿cierto? De la gracia imputada y la gracia impartida, de la cual nosotros somos partícipes por medio de la fe en Cristo Jesús. Y es por eso que los siguientes mensajes justamente traen la atención luego de haber puesto la mente del lector en el Evangelio eterno que es en Cristo Jesús, trae la mente del lector a otros asuntos, ¿ciertos? Que es justamente el tema de temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado.
porque justamente lo que hoy en día y hoy por hoy va a traer los juicios de Dios es el pisoteo de la ley de Dios. Pero quienes han conocido a Cristo por medio de la fe, justamente han entendido que también son partícipes de la naturaleza divina, hijos de Dios, herederos del reino, y por lo cual son partícipes de este mensaje al entregarlo al mundo, y que hoy en día, hoy por hoy, no teme a Dios ni tampoco están interesados en darle gloria, porque en algunos casos ni siquiera conocen el Evangelio. Y es por eso que Apocalipsis 12, quizá 14, versículo 12, está muy relacionado con el libro de Hebreos. Versículo 12 dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es justamente el mensaje de los tres ángeles, que es nuestro mensaje distintivo que tenemos como iglesia, va muy relacionado a un llamado de atención de nosotros, ¿cierto?, al mensaje del Evangelio eterno y justamente también al mensaje de los mandamientos, ¿cierto?, en la cual se presenta un equilibrio nuevamente. En primera instancia, en el Evangelio de Cristo, la fe en su sacrificio en el plan de redención, pero también una atracción por parte del lector, también al guardar sus mandamientos, a perseverar en ellos. Y es justamente lo que hoy en día el mundo está fracasando. Y quienes realmente tienen la fe de Jesús y por la fe han aceptado sus méritos y han dejado trabajar al Espíritu Santo en sus vidas, son partícipes de este grupo que dice que guardan los mandamientos de Dios, perseveran y también tienen la fe de Jesús. Amén. En realidad, solamente para complementar, porque no sé qué mucho más se puede agregar, de verdad, respuestas muy completas. Quizás solamente seguir señalando la importancia de que tiene que haber fe y tiene que haber obras juntas, pero me gustaría volver a leer el versículo. Sé que Nicolás lo acaba de leer, pero me voy a enfocar en otra parte del versículo. Dice, aquí está la perseverancia de los santos, por si acaso, Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, la fe de Jesús y los mandamientos de Dios que se han guardado sería, en este caso, la obra, la acción, ¿verdad?, que nosotros hacemos de guardar los mandamientos de Dios. Sin embargo, solamente hacer énfasis en que dice que esta es la perseverancia de los santos, hablando del tiempo del fin. Nosotros los cristianos adventistas, cristianos creyentes que tenemos fe, que tenemos la fe de Jesús y esperamos ser el pueblo que esté en pie en el tiempo del fin, tenemos que cumplir con estas dos cosas. Tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, tenemos que obedecer la ley de Dios, la Biblia, obedecer la voluntad de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos habla, ve y hace eso, dile que sí a esta propuesta, anda a hacer esto. Eso también es obedecerle a Dios, por supuesto. Entonces, los santos que perseveran en el tiempo del fin tienen que, sí o sí, tener fe que los lleve también a la acción, así como hemos estado hablando durante todo este programa. Muy bien, y ahora ya vamos a ir a la parte del aplica en este programa, la parte del aplica del folleto, y es ahora cómo, por ejemplo, acá en Hebreos capítulo 12, cómo yo puedo aplicar toda esta galería, toda esta nube de testigos que tenemos aquí para nuestra vida. Cómo podemos, como dice acá, despojarnos de todo peso y del todo el peso y del pecado que nos asedia. ¿Cómo podemos hacer eso? Ahí que toda esta nube de testigos no sea ahora para un ejemplo para nuestra vida. Muy bien. La semana pasada igual estuvimos comentando un poco sobre esto porque de alguna manera al ver la vida de cada uno de estos personajes que encontramos en el libro de Hebreo, que aquí lo vemos como héroes de la fe, pero por otra parte al ver sus errores, de alguna manera traen esperanza al ser humano, especialmente hoy en día donde hay conceptos cerrados, por ejemplo, como la impecabilidad o el perfeccionismo, que de alguna manera apunta a un estado en el cual nosotros estamos y ya nunca más ya vamos a estar. No,
Y justamente la galería de la fe también es una motivación, de alguna manera, para quienes estamos en esta carrera. Y quisiera expresarlo justamente en el libro de Hebreos 12, del 1 al 2, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hemos conversado que la victoria sobre el pecado sí es una realidad, pero esta es una carrera y un proceso gradual que se va dando en virtud de cuánto también vayamos conociendo a nuestro Salvador, reconociendo que la clave no está en nosotros. Justamente nosotros somos transformados mediante la contemplación, nos dice el libro de Corintios. Y la clave, justamente, está en el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, o perfeccionador, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Versículos 3 y 4 justamente apuntan nuevamente al gran sacrificio y a la gran lucha que tuvo el Hijo de Dios soportando tanto por nosotros. Ahora, ¿cuál es la clave de todo este asunto? Porque sí es una realidad que Dios quiere que nos vayamos desligando cada vez del pecado, obviamente en esta carrera. Pero dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador por la fe. Nuevamente haciendo instancia de que la fe es un don de Dios, el cual nosotros recibimos y aceptamos, porque inclusive la fe es puesta en nosotros, no es algo que nazca del corazón humano, por lo cual justamente mírate a ti una vez y te vas a dar cuenta que este camino del cristiano es un fracaso total. Es un fracaso total. Lo mismo le pasó a Pedro. Él quitó la mirada de Cristo, de su Salvador, vio su vida, sus méritos, lo que hago, lo que no hago, y justamente fracasó. Mira a Cristo día a día, constantemente, y vas a ir siendo transformado mediante la contemplación de manera natural, sin estar diciendo, hoy esto y esto otro tengo que cumplir. No, es algo que por el medio de la comunión con Dios, su Santo Espíritu, naturalmente somos transformados. La clave, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Amén. A mí, honestamente, me encanta que parte del programa, aparte de ser nosotros profundizando en la Biblia, nosotros aprendiendo la parte teórica de la fe, de las obras, todo esto, que llegue la parte donde nosotros digamos, ya, ahora, ¿cómo aplico todo esto a mi vida? Ya, pero ¿cómo hago que yo puedo hacer eso que están hablando, que hicieron los personajes que ustedes están comentando? Entonces, también me encanta que la respuesta está en la Biblia. Yo siento que le estoy copiando a Nicolás los versículos, pero me gustaría repetir los versículos que él leyó, pero como una lista. Leámoslo como una lista que nos dio la Biblia de cómo nosotros poder llegar a tener la fe de Jesús y, bueno, y alcanzar todo lo que hemos estado hablando. Que lo vamos a ir leyendo como una lista de instrucciones que nos dejó la Biblia. Dice en el versículo 1 del capítulo 12 de Hebreos, si quieren ustedes también pueden buscarlo en sus Biblias, dice, primero que nada, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, nosotros primero vamos a tener que tomar una decisión. Voy a tener que decidir sobre mi propia vida. La fe no tiene que ver solo con mi cerebro, no tiene que ver solo con Dios y yo creo. También vamos a tener que nosotros tomar la decisión. Ok, voy a dejar de hacer esto, voy a cambiar esto, voy a pedirle a Dios ayuda con esto, necesito que alguien más también me ayude para poder superar esto, para dejar esto de lado. Tenemos que tomar decisiones para alejarnos de todo este peso que a nosotros nos carga, quizá la conciencia, quizá alguna tentación, alguna prueba que tenemos, y también el pecado que nos asedia, también dice el versículo 1. Tenemos que dejar todo eso de lado. Por último, empezar con un paso, tomar una decisión. Segundo paso, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué significa con paciencia? Dios agregó esa palabra, con paciencia. Yo creo que eso significa que debemos tomarnos un día a la vez. Yo muchas veces he decidido, ok, ya nunca más voy a ver esto,
nunca más voy a hacer esto y a partir de hoy voy a hacer mi culto todos los días. Y sin excepción siempre fallo. Entonces lo que dice este versículo es que nosotros corramos, pero con paciencia, la carrera que tenemos por delante, es decir, un día a la vez. Un día entregarle mi vida completa a Dios, entregarle mi tiempo a Dios, y el día de mañana, en la mañana voy a decidirlo nuevamente, y así, con paciencia, un día a la vez, no decidir tus próximos 10 años ahora mismo, sino que tenemos que primero decidir qué cosas vamos a dejar y después, con paciencia, ir acercándonos en ese camino que es el que Dios tiene preparado en nuestra vida. Y por último, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Es decir, si caemos, tenemos que seguir mirándolo a Él, no mirar a los lados, no mirarnos a nosotros, mirarlo a Él, a Él, a Él, y así es como nos vamos a volver a levantar. Aquí, bueno, Jan, que me conoce, sabe que yo he caído muy hondo y Dios me trajo de vuelta acá, después de muchos meses sin estudiar la Biblia, sin hablarle a Jesús, con problemas. Yo de verdad estuve en el fondo de un pozo y ahora estoy saliendo. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que mirar a Jesús y Él nos va a sacar, no preocuparnos en nosotros, en lo que no estamos haciendo, en lo que nos falta por hacer, o mirando en el resto, en la relación de Dios con otras personas y comparándonos, sino que nosotros cuando miramos a Jesús vemos que todos somos iguales y todos estamos luchando para cada día acercarnos más a Dios y así poder hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, que es el plan perfecto y que nos va a llevar a nosotros a tener una vida feliz. Matías. No sé qué más puedo agregar a estas palabras. Muy bonito, pero lo que hace Constanza es lo que está haciendo Pablo en esta parte del sermón. Que dije que era un sermón y siempre hay una parte como de testimonio en los sermones. Bueno, él siempre cuenta sus testimonios. Si ustedes leen a Pablo, él siempre cuenta, estuve en prisiones, fui azotado, cuenta, ¿no? Fue náufrago, cuenta sus cosas. Pero aquí él dice, bueno, quizás los hebreos ya saben toda mi historia, así que vamos a recordar esta gran lista de testimonios. Y es como la parte del sermón para decir, bueno, échenle ganas, mijo, porque ya ustedes saben que están viviendo momentos tristes y difíciles. Entonces, ahora que tenemos este sumo, dice, por tanto, tener este derredor nuestro tan grande de 9 testigos, entonces recordemos también los vituperios que lo ocupan en el capítulo anterior igual, ¿no? Dice, porque es necesario saber que esto es como, él ocupa una palabra, no sé si es recompensa, cuando dice que Jesucristo también vivía esto. Bueno, ocupa una palabra así como recompensa, no me acuerdo cuál es la palabra, pero que las aflicciones son el momento de recompensa, porque si no viven esto, ¿en qué momento practican la fe? Así que este es como el momento, porque ya el último capítulo, que el que viene, el 13, es como la reflexión final, ¿no? Que habla de la compañía de Dios, pero este es como el momento, así como lo mismo que hizo Constanza, ¿no? Contar un testimonio y no como los coaching de vida. Han visto que los coaching de vida llegan a ser un poco de repente como que te dicen exactamente lo que tienes que hacer en cualquier punto de tu vida, como que si la conocieran. No, pues aquí Pablo no solo muestra que es capaz, o que hay mucha gente que fue capaz de ejercitar la fe porque tuvieron diferentes contextos y en ese momento de aflicción que lo necesitaron para ejercitarlo. Y eso también es para todos los que ven el Inverse o escuchan el Inverse o lo ocupan para su escuela sabática. El momento de aflicción es el momento específico, el momento justo en donde debemos aplicar la fe. Amén. Muchas gracias, chicos, a cada uno de ustedes. Bueno, acá Pablo lo que está haciendo es una comparativa con las carreras que se hacían en ese tiempo. En ese tiempo, cuando tú ibas a competir en una carrera, tú tenías que despojarte de todo peso, y eso significaba sacarse la túnica, sacarse el cinturón y correr desnudo. De hecho, en ese tiempo corrían desnudos, no corrían con algo de ropita, corrían completamente desnudos las carreras. Y Pablo acá está diciendo algo que es súper cierto. Decía, cuando corran la carrera, pongan los ojos en Jesús. Y eso es algo que cualquier corredor sabe, que si el corredor corre mirando a la meta, lo va a hacer. Pero el corredor llega a mirar al competidor que está al lado,
se desequilibra y eso lo hace perder mucha velocidad. De hecho, hay un video de una competencia que se hizo entre el corredor olímpico, el medallero de plata, contra el corredor de posta. Pusieron a los dos a competir y los dos iban muy parejos hasta que uno lo rebasó mucho. Y después de estos años, ya con la tecnología, cuando hicieron el acercamiento, se dio cuenta que el olímpico miró una fracción de segundo al otro cuando iba al costado y ahí se desequilibró y el otro lo pasó. ¿Por qué? Porque dejó de mirar a la meta. Y completamente eso hizo que perdiera la carrera, mientras el otro siguió constantemente mirando hacia la meta. Entonces Pablo acá dice lo mismo: no saquen los ojos de Cristo, no quiten su mirada de Cristo, corran esta carrera con paciencia, despójense de todo el peso del pecado y corran la carrera con paciencia y sean disciplinados, dice acá, usen la disciplina, el Señor disciplina, así como el entrenador disciplinaba a su corredor para que corrieran, el Señor también nos va a disciplinar y muchas veces vamos a pasar por alguna situación, pero el Señor a través de eso también nos muestra su amor y Él quiere que lleguemos a la meta en esta carrera y es lo que Él desea para ti, pero para eso no quites los ojos de Jesús, porque vas a perder, vas a tropezar y te vas a desequilibrar y vas a perder un tiempo valioso que el Señor quiere que tú sigas avanzando. Muy bien, hay una pregunta que están aquí y antes ya de finalizar, no sé si alguien la quiere contestar. ¿Cómo puedo ejercitar mi fe? Si alguien puede contestarlo o quiere contestarla. ¿Cómo puedo ejercitar la fe? No sé si alguien... Así que querían contestarle. Bueno, el ejercicio de la fe es un ejercicio que no solo debería ser cotidiano, sino que también debería ser algo extraordinario, ¿ya? El ejercicio de la fe consta desde incluso cuando tú oras, ¿has pensado en la oración? El ejercicio de fe que es orar, porque nunca has visto a un ateo o arrodillarse, cerrar los ojos y hablarle al aire. Incluso el orar es un ejercicio de fe, pero el ejercicio de fe extraordinario al que me refiero también es en el momento de aflicción, en el momento de necesidad, en el momento único. Siempre hay un punto o un momento único donde puede ejercitar la fe, así como lo hizo Daniel, así como lo hizo Abraham, así como lo hizo Moisés, y pedir al Señor que te ayude a ejercitar la fe. Porque si le pides que te ayude a ejercitar la fe, no dudes que te va a mandar un momento en donde puedas ejercitar la fe, pero la fe debe ser un ejercicio cotidiano, más que no ocupemos la palabra cotidiano, un ejercicio diario. Por eso dice: el justo por la fe vivirá, porque si no vives por la fe, porque vives por lo que tienes en la cuenta bancaria, por el techo que cubre tu cabeza. Es necesario vivir por la fe porque aparte que es muy bonito, es el estilo de vida del creyente. El cristiano tiene que vivir por fe. No sé si exclusiva es la palabra, pero es necesario que el cristiano la ejercite diariamente. Eso. Hablé ahora sí demasiado. Parece que alguien más quería responder, parece. Sí, o sea, cuando dice ejercitar la fe, me imagino que igual debe haber como, no es como un consejo así de coaching, así como mencionaba Matías, así que vamos a estar dando así como tips, así como hace esto otro y tener más fe o algo. No creo que sea como ese el asunto. Bueno, Jan había leído, creo que mencionó justamente un versículo que a mí me importa bastante, me gusta bastante, que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Justamente Matías mencionó un aspecto importante. Yo quería mencionar otro, que es justamente la palabra de Dios dentro del ejercicio de la fe. Hemos conversado en otras ocasiones justamente de que nosotros podemos creer en Dios, pero es muy distinto creerle a Dios que creer en Dios, porque podemos creer que Dios existe, ¿cierto? Ok, muchos de nosotros creen, ninguno va a decir abiertamente yo no creo en Dios, pero creerle a Dios es justamente un medio por el cual ejercitamos la fe. Si justamente el libro de Hebreo hace hincapié que dice que quien se acerca a Dios debe creer que es necesario que existe y que también es galardonador de quienes también recompensa a quienes le siguen, ¿cierto? Ahora, si tú vas estudiando la Biblia, cada día te vas a encontrar con una promesa distinta, ¿no es así? Vas a encontrar una promesa allá, otra promesa acá, y en algunas tú directamente las puedes recibir o las puedes rechazar.
Por ejemplo, Juan 9:35, que me gusta mucho, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Pero Señor, es que hoy la verdad no, mira cómo estoy, hoy día fracasé, yo conozco esto y aún así no hago un cambio. ¿Le crees a Dios? Ya estás ejercitando la fe al creerle a Dios, al poder justamente guardar ese versículo y hacerlo tuyo, porque es Dios, que es verdadero y justo, quien justamente te está dando esa promesa. Y justamente al ser partícipes del estudio de la Biblia, quitando la fe en Cristo Jesús. Eso puedo acotar. A mí me gustaría agregar, lo que pasa es que cuando apareció la pregunta, la única respuesta que se me venía era, puedes ejercitarla con las pruebas, puedes ejercitarla con las pruebas. Entonces me costó un poco como pensar en otras formas, y bueno, ahí Pastor mencionaba, Nico también mencionaba, y quizás solamente para complementar, mencionaban que la oración es un ejercicio que te va a ayudar con tu fe, también estudiar la Biblia, creerle a la Biblia, pero también otra forma que quizá para aportar solamente que te puede ayudar a ejercitar tu fe es viviendo cada día con confianza en Dios. Quizás salir a decidir, hoy voy a salir a la calle, no sé a qué calle voy a ir, no sé qué voy a hacer, pero voy a evangelizar. Tengo un amigo que admiro mucho que hace eso, llega y sale y Dios siempre le pone a una persona que necesitaba escuchar a Dios. Eso también es una forma de nosotros poder ejercitar nuestra fe lanzándonos en confiar en Dios. Siento que Dios me dice que debería empezar este proyecto, debería tomar esta decisión, debería dejar, no sé, debería dejar a esta persona, a este amigo, debería dejar esto que no necesariamente es malo, pero siento que debería dejarlo, dejar esas cosas, obedecer la voz de Dios, del Espíritu Santo que sentimos en nuestra cabeza, también es una forma de nosotros confiar en Dios y de poder ejercitar nuestra fe durante el día a día. Eso. Muchas gracias, chicos. Yo creo que la persona ahí que preguntó se va conforme con cada una de las respuestas que le dieron. Así que ya vamos terminando este hermoso capítulo y ya 30 segundos cada uno, lo que más les gustó de la lección y que las personas que están allí no pueden olvidarse de todo lo que quizás hablaron, pero de esto no se lo pueden olvidar. Ya, yo entonces voy a comenzar con mis 30 segundos. Bueno, queridos jóvenes o adultos o quien sea que esté, que por algún motivo llegó a ver esta transmisión en vivo, llegó a ver esta retransmisión en vivo. Estamos viviendo en un mundo súper loco. Todos los días pienso, está cada día más malo. Cada cosa que pasa, cada noticia que veo, cada vez más malo. Hay niños muy malos, hay guerras, hay enfermedades, hay mucha pobreza, hay tanta maldad en nuestra ciudad, hay tanta maldad en nuestra calle. Y el llamado que les quería hacer en esta tarde es que ya tomemos la decisión de una vez por todas, y me estoy hablando a mí también, a ustedes y a mí, de ya decidir por Cristo y entregarle nuestra vida entera a Cristo, y a partir de hoy y vivir un día a la vez voy a entregarle mi vida a Cristo, y así nosotros vamos a poder ser el pueblo que va a estar de pie, que va a estar cuando esté aún más malo este mundo. Nosotros vamos a estar ahí, vamos a poder ayudar a las otras personas, vamos a poder enseñarles de Jesús a personas que nacieron en la maldad y que no conocen a Jesús. Y yo creo que hay cada vez más personas así en este mundo. Entonces el llamado es a que nosotros podamos despertar y que tomemos decisiones para que nos acerquemos más a Jesús, y tomemos decisiones para que podamos vivir una vida eterna. Nosotros ya aprendimos que solamente hay que creer para que nosotros podamos ya ser salvos. Entonces ahora también con esta fe vamos a poder hacer la voluntad de Dios para nuestra vida, que son planes maravillosos para cada uno de nosotros, que sin duda van a ayudar también a otras personas en este mundo. Bueno, les sigo aquí a Constanza y bueno, la verdad, como me comentaban bastante ahí todo el asunto que estamos viviendo hoy día, todos son resultados de un mundo lleno de pecado, de egoísmo en su corazón, de orgullo.
Y voy a sumarme un poco al mensaje evangelístico que se da generalmente, que es Cristo es la solución a toda esta problemática. Presentemos a Cristo crucificado en la vida de las demás personas, porque solamente Él puede quitar y hacer cambios verdaderos en tu vida. Mírate a ti hoy día y vas a ver que tus obras realmente son como trapos de inmundicia. Realmente nuestras obras en sí son como trapos de inmundicia frente a Dios, pero las obras de Cristo en nosotros, su carácter obrando en nosotros, su Santo Espíritu obrando en nosotros, Él sí lo reconoce. Solamente, ¿cuál debe ser nuestra petición? Quisiera terminar leyendo una cita aquí del Camino a Cristo que me gusta bastante, que dice: Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y desemejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mí. Es increíble que ni siquiera nuestro propio corazón podamos entregárselo a Cristo. Pero por la fe en Cristo Jesús, podemos ser partícipes de esa gracia que nos habilita también para vivir una vida de obediencia, solamente por la fe. Y ese es el mensaje que debemos darle al mundo, en un mundo que realmente no tiene la solución para toda esta problemática, y la única solución es Jesús. Amén. Quizás podría aportar un poquito, o sea, bueno, de la lección, rescatar, incluso lo decía Ian, que hay una fe verdadera. Y yo puedo decir así, de forma abierta, que la fe verdadera es la fe en Jesús. No hay ninguna otra fe que sea real, sino la que ponemos en Jesucristo. Hace años atrás estaba barriendo, estaba afuera de la iglesia en la que participaba, en la esquina, y estaba barriendo, y pasa un auto, y el auto se tuvo que detener porque justo pasó el camión de basura. Y el caballero que estaba en el auto me llama y yo no sabía quién era, me dice, oiga, ¿y usted qué sabe? Me dice así, ¿por qué habla así? Yo ni lo conozco. Me dice, oiga, ¿usted qué sabe por qué la gente que se supone que cree o que tiene fe hace estos actos, estas cosas? Como decía Jan, las personas que son terroristas, por ejemplo. Y justo esa semana había sido el atentado en el subterráneo en Francia. Entonces yo entendía al tiro lo que me estaba preguntando. Y le dije, ¿sabe lo que pasa? Es que estas personas no aman a Jesús. Porque yo le decía, dígame usted, alguien que realmente ha llamado a Jesús, que haga algo como eso. Y el caballero quedó así como, me dijo, eso era todo lo que necesitaba. Y después se fue, no lo vi nunca más. Yo creo que no sé si lo volveré a ver en mi vida. Pero eso rescato de esta lección, que esta fe verdadera, como dice Hebreos 12, tiene que ver con poner los ojos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es. Muchas gracias a cada uno de ustedes y también darle las gracias por su participación, por todos los hermosos mensajes que dejaron acá. Así que Constanza, un gusto tenerte aquí nuevamente. Nicolás, como siempre, aquí siempre es bienvenido, y Matías también, un gusto tenerte aquí también en este programa. Así que muchas gracias, chicos. No queremos dejar de saludar a quienes están aquí también. Nos saludaron a Silvana Leiva, a The Open Door Ministry, a Mayra Peñaranda también, a Mario Lave, que también siempre nos saluda, a David Martínez, que desde aquí de Villa Alemana también nos saluda. Así que un gusto, chicos, tenerlos a cada uno de ustedes que nos miraron en esta hora y nos mandaron sus saluditos. Así que sigan viendo este Inver la próxima semana, sigan compartiéndolo en sus redes sociales, denle like, por favor, con eso nos apoyan harto, comenten, compartan este video y sigan estudiando su lección, su folleto, porque de verdad está buenísimo. Y compartan todas estas cosas en su grupo pequeño, el GPS, en su unidad de acción, en su escuela sabática, allí en su iglesia, o donde quiera que lo estén haciendo, porque esta lección está buenísima y les va a ayudar y les va a sostener y aumentar la fe. Así que un gran abrazo a cada uno de ustedes, sigan apoyándonos, sigan compartiendo este programa y también vean ahí al ladito el podcast de Matías, porque también les va a ayudar mucho a entender la lección de escuela sabática. Un gran abrazo a cada uno de ustedes, nos vemos si Dios quiere en una próxima edición de Inverse en Español. Un gran abrazo a todos, chao, chao.